Bueno, colegas, muy buenos días. Hoy estamos entrando a la última sesión del segundo módulo. Este módulo se centró especialmente en los aprendizajes autónomos, los aprendizajes significativos, los aprendizajes colaborativos y especialmente los procesos de desarrollo, los procesos de pensamiento para poder hacer de que un alumno aprenda por sí mismo. Esa es la gran tarea especialmente de esta sesión. Si nos contextualizamos en este módulo, vimos que los factores que influyen en el aprendizaje fundamentalmente son 4. Las actitudes por parte de quien aprende. O sea que todo estudiante debe tener expectativa, interés, motivación y pasión por aprender. Pero si no lo tiene, entonces viene una pregunta para la didáctica. ¿Cómo generar expectativa, interés, motivación y pasión por los aprendizajes? Si nosotros como maestros no tenemos esa respuesta ya elaborada, entonces lo más probable es que nuestros alumnos no partan de su propia motivación. Y ese sería como el primer impedimento. El segundo elemento básico, que lo trabajamos y por unos códigos que venimos haciendo, son las aptitudes intelectivas. Y las aptitudes intelectivas son todas esas 26 funciones cognitivas que ya vimos, las 17 operaciones intelectivas, los 6 procesos de pensamiento con sus 61 habilidades mentales, que se organizan desde una mente que tiene la disposición de expresarse a través de múltiples inteligencias. Con eso nosotros nos dimos cuenta que las características que tiene cognitivamente en su mapa cognitivo y en su mapa mental y en la estructura de la mente de los alumnos es importante tenerlo en cuenta. Pero tercero, hablamos de los procedimientos. O sea, cómo a través de métodos, técnicas, procesos, procedimientos, estrategias, nosotros desarrollamos hábitos, habilidades y destrezas para que las personas puedan, en su práctica, aplicar los conocimientos adquiridos con inteligencia y hacerlos más eficientes, eficaces y efectivos, mejorándole no solo sus competencias cognitivas, sino ahora sus desempeños y la expresión de sus aprendizajes. Y el último elemento fundamental es lo que tiene que ver con los conceptos o los contenidos de la enseñanza y los contenidos del aprendizaje. Vimos que todo lo que está en negro es antes de Piaget. Pero después de Piaget, desde Novak, Ausubel, Hanessian, Vygotsky, Van Parreren, Vanover, Mendiscaya, Perkin, Gardner, Forstein, Stenberg, Nicholson, incluso Goleman con la inteligencia emocional, entonces nos permiten ver de que las personas no tenemos los mismos estilos de aprendizaje, tampoco alcanzamos a estructurar los conceptos de igual manera, porque unos aprenden de forma mecánica, otros concreto, otro configurativo, otros abstractos, otros de forma lógica y otros lo expresan en términos de educación formal en su mente, o sea, con el ingenio, la creatividad, la capacidad de innovación, invención, con el pensamiento divergente. Y que no todos necesariamente tenemos la misma expectativa, el mismo interés y la misma motivación. Nos gastamos entonces más o menos 3 sesiones trabajando este proceso, las actitudes, las aptitudes intelectivas y los procedimientos. Y nos gastamos también una sesión mirando cómo es que se construyen los conocimientos. Y vimos los campos, los objetos, los métodos, los niveles, los tipos de procesos y las modalidades para construir el conocimiento. Campo fáctico y formal, los objetos, especialmente los objetos concretos, que son los acontecimientos o sucesos, los procesos, los sistemas concretos y los fenómenos.
pero para poderlos ver desde la mente humana, desde las ideas, los conceptos, las proposiciones, las leyes, los principios y las teorías. Vimos que los métodos eran de observación, de medición o de experimentación, y de acuerdo a eso los niveles eran el preteorético, el teorético medio y el teorético avanzado. Vimos cómo hay tipos de procesos para construir ese conocimiento de forma básica, aplicada, combinada, instrumental o tecnológica, y cómo se expresan especialmente en modalidades: uni, multi, inter, transdisciplinaridad. Con esto entonces viene la gran pregunta. Todo esto responde a cómo se construye el conocimiento, se prepara la mente para la investigación, y entonces, ¿qué podemos hacer nosotros en el aula cerrando la puerta para ver si este problema se resuelve? Resulta que la didáctica general, cuando se construyó como didáctica, se construyó en función de los contenidos, de las técnicas para yo enseñar. No se hablaba de aprendizaje. Después se empieza a hablar de enseñanza-aprendizaje. Y se empieza a hablar de los logros actitudinales, de los logros procedimentales y de los logros conceptuales. Ahora se habla de aprendizaje significativo, aprendizaje autónomo, como lo vimos la vez anterior, y el aprendizaje mediado, que lo puedo hacer yo, o que lo podemos hacer incluso como el sistema que estamos haciendo ahorita, que el alumno puede aprender por sí mismo, a su tiempo y de forma interactiva, organizarse para mejorar la calidad de esos procesos de autoaprendizaje. Estos contenidos que están aquí, entonces especialmente se prepararon a través de la enseñanza. Y esa enseñanza se hizo a través de las didácticas generales. Hoy se habla de las pedagogías de las profesiones y las didácticas específicas. Incluso hay didáctica de la física. Pero dentro de la física hay didáctica de la mecánica, didáctica de la enseñanza de la hidráulica, la enseñanza de la óptica, la acústica, cada una de esas áreas. Esas habilidades técnicas las vimos y vimos que en Stanford, más o menos a mediados de la década del año 50 del siglo pasado, empezaron a producirse los procesos de organización de las escuelas de educación. Y esas escuelas de educación optaron por hacerse una pregunta que no se había hecho. La primera pregunta fue: ¿qué tipo de hombre y de mujer queremos formar? Esa es la pregunta antropológica, axiológica, ético, moral y formativa. La segunda pregunta es: ¿qué tipo de sociedad construir? Entonces esa es la pregunta sociológica y cultural. La tercera pregunta es entonces: ¿qué tipo de sistema educativo necesitamos? Esa es la pregunta formativa. La cuarta, entonces, ¿cuál es el tipo de instituciones educativas que requerimos? Y esa es la pregunta curricular y pedagógica. Y ahora la gran pregunta es: ¿cuál es el perfil ideal del maestro que está en un aula de clase para enseñar? Para eso se organizó la microenseñanza y se definieron 9 habilidades técnicas de la enseñanza que las trabajamos en la sesión anterior y que hicimos un taller sobre ellas, así como vamos a hacer estas, que son precisamente complementarias. Vimos entonces la habilidad técnica para organizar el contexto, la habilidad técnica para formular preguntas, la habilidad técnica para cambiar la situación estímulo, la habilidad técnica, aquí me quedó faltando la H y la T, la habilidad técnica para conducir a la síntesis. La quinta, la habilidad técnica para ilustrar con ejemplos. La sexta, la habilidad técnica para producir feedback o retroalimentación. La séptima, la habilidad técnica para estimular y especialmente apoyar todos los procesos que tiene el estudiante. Y a eso se le llama la habilidad técnica para emplear refuerzos, o sea, no descarte, porque el alumno que no aprendió en realidad puede aprender. La octava es la habilidad técnica para hacer experiencias integradas de aprendizaje. Y la última habilidad técnica es la habilidad técnica para favorecer la comunicación.
¿Cómo preparo? A través de la pregunta me doy cuenta el estado en el que el alumno está. Entonces le genero estrategias para motivarlo. Ahora sí le enseño y le hago conducir la síntesis. Después de eso, si no entendió, lo ilustro con ejemplos y por lo menos lo hago entender. El error es que entendió, pero no aplicó, no analizó, no concluyó y entonces queda con un conocimiento más bien concreto. Ahora sí, trabajo sobre los procesos y los métodos, estimulo y refuerzo al estudiante, trato de que el alumno utilice ese conocimiento en otras áreas del saber y finalmente entonces que con eso tenga la capacidad intelectiva para comunicarse y de la mejor manera posible. De esto entonces hicimos una evaluación, lo positivo, lo negativo y lo interesante. Lo interesante es que duró 100 años. Lo positivo es que nos graduamos ahí y no nos sentimos defraudados. Lo negativo que empezamos a encontrar fue que todo se hizo desde que se inventó la escuela y la escuela se inventó para enseñar. O sea, el maestro es el que planea, el maestro es el que pregunta, el maestro es el que parece un payaso para ganarse la atención del alumno porque el alumno le quiere aplicar a uno el cuarto de hora y ni siquiera venir. El profesor es el que enseña de forma secuencial, no es el alumno el que aprende. El profesor es el que tiene que destrabar al alumno cuando esté trabado. El profesor es el que retroalimenta el proceso. El profesor es el que refuerza al alumno. El profesor es el que hace la integración y la articulación. Y el profesor es el que comunica los mensajes. O sea que parece que esta educación, el más importante es el profesor. Y el profesor entonces es el que aplica sus procesos sobre el otro, pero el otro no ha aprendido a planear, ni a organizar, ni a autodirigirse, ni controlar sus propios procesos. Tampoco ha aprendido a preguntar, incluso tiene temor de levantar la mano, tanto para responder como para preguntar. No tiene motivación endógena. Fuera de eso, espera que el maestro le planee y le programe para él saber para dónde va, sin ni siquiera pensar a dónde él puede llegar cognitivamente y conceptualmente. Necesita siempre el ejemplo del otro y no el ejemplo de sí mismo, de su propia práctica. Por ejemplo, un estudio interpretativo de casos. Espera que otro lo refuerce, espera que otro lo motive, espera que otro le integre y le muestre para qué sirve, incluso la única pregunta que hace, ¿y para qué sirve esto que estoy aprendiendo? Y finalmente, sus procesos comunicativos son de bajo nivel. Incluso cuando les toca pasar a explicar algo y sentarse el profesor a escucharlo, como los demás alumnos, porque le puso un trabajo adicional, pues esta persona tiene un problema porque simplemente viene a leer lo que trae escrito, pero no tiene entendimiento ni niveles de comprensión. Entonces la gran pregunta que surge ahorita es ¿cómo llevar esto hoy al aula de clase? Y para llevar eso hoy al aula de clase, entonces nadie da de lo que no tiene. O sea, cada maestro va sistematizando sus experiencias exitosas. O sea, en que la medida que el maestro se va dando cuenta que los alumnos llegan a tiempo, fuera de eso, vienen motivados, traen sus materiales, hacen preguntas, incluso su cuaderno, si tiene cuaderno está al día, oye su computador, y se da cuenta que el alumno sabe por sí mismo, entonces uno diría, esto es lo que yo tengo que enseñar. Para eso, entonces, vamos a hablar de las estrategias didácticas. Pero desde la perspectiva de lo que estamos haciendo en el diplomado, desde la perspectiva de la educación, la escuela y la pedagogía transformadora, de la educación. Recordemos que educar no es decirle al otro lo que yo sé. Educar es sacar del otro lo que el otro tiene y puede dar. Y para eso, entonces, debe construirse una escuela que parta de la vocación y del talento del otro, y que nosotros desde nuestra profesión y ocupación ayudemos a ese proceso de sacar de sí. Por eso antes hablamos de profesores alumnos, después de maestros estudiantes, después de docentes discentes, y ahora hablamos es de educadores y educandos. Desde una pedagogía, la pedagogía propuesta es la pedagogía transformadora.
no es para enseñar lo mismo de la misma forma para aprenderlo, sino para que la persona con el aprendizaje se potencie a hacer algo útil en su vida. O sea, que convierta su talento en su propia empresa y él responda por sí mismo. Si estuviera aquí Miguel de Zuviría, estaría hablando de pedagogía conceptual y las estrategias de pedagogía conceptual. Si estuviera aquí Julián de Zuviría, estaría hablando de su proyecto de pedagogía dialogante, Instituto Alberto Melani para el Desarrollo de la Inteligencia. Si estuviera aquí Marco Raúl Mejía, estaría hablando de su pedagogía crítica y estaría hablando del proyecto Ondas y cómo hacer que un alumno aprenda desde la investigación a aprender por sí mismo. Está Giovanni Francesco. Entonces, estas son las estrategias que yo he encontrado, que después de usarlas y validarlas, entonces ningún alumno mío pierde la materia, pero a nadie le he regalado nada, y que ningún alumno se desmotive. Esa es la idea. Entonces vamos a mirarla desde el aula, ya no es desde lo social, lo cultural, lo ético, lo moral, los espacios de la educación, ahora ya los espacios pedagógicos del modelo, el bienestar, promoción y desarrollo humano, la educación por procesos y ciclos, sino que lo vamos a mirar desde la didáctica para la construcción del conocimiento pertinente y el uso inteligente de los recursos cognitivos y cognoscitivos que tiene el estudiante. Más aún cuando aquí en la Universidad Libre, no solo en la seccional Cali, sino en todas las 7 seccionales, el modelo pedagógico propone que es estructural y se estructura especialmente desde lo cognitivo y lo cognoscitivo. Desde la forma como una persona aprende a pensar, aprende a aprender y aprende a emprender, a una persona que lo ha aprendido lo utiliza construyendo su conocimiento y aplicándolo en su vida cotidiana. Entonces estas estrategias están organizadas de la siguiente forma, recordando los elementos de todo este módulo que vimos. Primero, que la primera pregunta que tenemos que hacer antes de empezar a trabajar siempre es esta: ¿cómo generar expectativa, interés y motivación por el aprendizaje? ¿Cómo canalizar la atención? ¿Cómo producir pasión? Y cómo una persona que entendió, comprendió, entonces puede participar y aprender por sí mismo. Recuerden que todo lo que uno oye se le olvida, lo que uno ve lo recuerda, pero lo que uno hace por sí mismo lo aprende. Y curiosamente lo aprende para siempre. Y lo segundo es que las estrategias didácticas deben tener en cuenta 2 elementos fundamentales. Los cognitivos, o sea, las habilidades de pensamiento, la estructura mental, el nivel de capacidad intelectiva de las personas, sus funciones cognitivas, el tipo de inteligencia que desarrolla cada profesión, incluso dentro de la profesión, cada una de las disciplinas que intervienen en ella. Y los procesos cognitivos es cómo él construye sus conocimientos desde lo mecánico y concreto, pasando por lo configurativo y abstracto, hasta que presenta con pensamiento divergente, ingenio y creatividad cosas diferentes. O sea que así como evolucionan los procesos de pensamiento, entonces adquiere rigor el proceso de conocimiento. Si la persona tiene pensamiento concreto, le mostramos el modelo atómico de Dalton, pero si ya es configurativo, le mostramos el de Niels Bohr, pero si ya piensa más, entonces le mostramos el de Schrödinger, y si ya es una persona de pensamiento formal y propositiva, le mostramos el modelo de Heisenberg. Es decir, que uno podría organizar desde la didáctica los grupos de trabajo dependiendo de las características de aprendizaje de los estudiantes y de la complejidad de los contenidos. Esto está organizado entonces por una serie de niveles. Este vendría siendo el primer nivel, que son las estrategias directivas y de trabajos. Ese nivel es el nivel de planeación y organización. Este es el segundo nivel, el nivel de ejecución. Todo lo que es conceptual, circunstanciales, de consulta, experimentales y de información. Este tercer nivel es el de comprobación. Equivale al seguimiento permanente que estamos haciendo a esa implementación en términos de evaluación a través de indicadores de logro de aprendizaje. En cambio, este es el cuarto nivel.
Este es el cuarto nivel que podríamos llamar el nivel de recuperación y el nivel de autoproceso de desarrollo después de la comprobación. Este es el nivel, como es solo uno, el nivel es el nivel de síntesis, pero aquí es donde termina la construcción conceptual. Frente a esa construcción, entonces viene el control con todos los criterios de evaluación. Y está acompañados por las estrategias de correlación y de integración, manejo de la transdisciplinaridad. Y aquí están todos los procesos creativos que el maestro, dependiendo de su curso, de su contexto, del tipo de niños que tiene y no del tipo de niños que sueña, entonces propone alternativas diferentes. O sea que yo diría que estas estrategias mías serían las estrategias creativas que yo aporté y que tengo que seguir aportando, porque cada uno de los grupos que uno va teniendo son completamente diferentes. Esto se puede manejar directamente a través de hipervínculos. Yo, para facilitar la comprensión, lo voy a hacer seguido, pero voy a mostrar más o menos qué es lo que ocurre. Cada una de estas estrategias en sí misma es un hipervínculo. Por ejemplo, estoy señalando las directivas. Abro las estrategias directivas y ahí usted encontrará una síntesis a manera de memoria de lo que yo voy a hablar. Y es una síntesis que le permite a usted organizarse. Oprimo regresar y paso a la segunda. Oprimo regresar, paso a la tercera. Oprimo regresar, pero usted dice: yo ya terminé, ¿y qué era lo que dijimos en esta? Usted lo puede hacer a su antojo, donde usted necesite organizarla. La tarea mía en este momento es empezar a mirar cómo se pueden utilizar, hacer una síntesis de en qué consiste más o menos cada una, y de acuerdo a eso, entonces tener una visión general de que estas estrategias permitirían facilitar los procesos de desarrollo del pensamiento, pero también la práctica del conocimiento real, la adquisición de conocimientos y la elaboración conceptual. Y a todo eso llamarlo construcción del conocimiento, pero también con la posibilidad de construir nuevo saber. Entonces empecemos con el primer nivel. Podríamos decir que esta es la estrategia 1-2, pero esta puede ser la 2-1. Fíjese en las flechas. De estas dependen estas, pero estas no tienen flechas. O sea, usted puede empezar por aquí, o por aquí, o por aquí, o por aquí, o por aquí. Puede hacer primero esta, segundo esta, tercero esta, cuarta esta, quinto esta. Si yo le pongo un numerito a cada uno, por ejemplo, las conceptuales es el 1, pero las circunstanciales son el 2, las de consulta son el 3, las experimentales son el 4 y las de información son el 5. Significa que usted matemáticamente puede permutarlas. Y matemáticamente, factorialmente, le daría 5 por 4, 20, por 3, 60, por 2, 120, por 1, 120. Es decir, que usted puede dictar 120 clases diferentes utilizando estas 5 estrategias, simplemente cambiando por dónde empieza, por dónde termina, qué hago primero, qué hago segundo, qué hago tercero. En cambio aquí las primeras no. En las primeras solamente se dan 2 opciones. ¿Estamos? Entonces miremos la primera. ¿Qué son las estrategias directivas? El mismo término lo dice. Son directrices. Son las que le permiten al estudiante planear cómo va a aprender. Segundo, organizar la secuencia lógica para hacerlo. Ahí es que establece como las fases del aprendizaje. Ahí es que organiza los procedimientos. Incluso decide las secuencias que hace primero, segundo, tercero, cuarto. Puede hacerlo de forma secuencial y progresiva, pero también de forma acumulativa. A eso se le pueden llamar también protocolos.
y eso define también el tipo de métodos que él puede utilizar. Él entonces en su organización empieza a prever especialmente cómo va a aprender. Yo le puedo dar las primeras directrices a aquellos que no las tienen, pero los alumnos que ya tienen pensamiento configurativo y manejan estructuras y saben cuáles son los elementos que intervienen en el concepto, cuáles son las funciones de cada elemento, qué relaciones hay entre los elementos, cómo se arma la estructura y cómo se le encuentra el sentido y el significado, entonces su mente es capaz de modelar su propio proceso. Pero de la forma más sencilla, en estas estrategias directivas, como lo vimos que desde los niños de los 4 o 5 años ya la tienen, es responder como a unas preguntas básicas. ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Quiénes lo han hecho y con qué resultados? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Cuál es el valor agregado que yo tengo de hacerlo? Las bondades, los beneficios, los aportes, el impacto. ¿Con qué lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? Si el alumno empieza a pensar, ese proceso es cognitivo, pero esa organización le permite la construcción del conocimiento, que es la perspectiva cognoscitiva. En cambio, ¿cuáles son las estrategias de trabajo? Están relacionadas con los recursos, con los medios, a través de los cuales yo puedo aprender. O sea, una cosa es saber qué quiero hacer y cómo, y otra cosa es tener los recursos especialmente para hacerlo. Hay un modelo que se inventó Tyler, que se llama modelo bidimensional, en donde él simplemente hace una matriz así de doble entrada, y en esa matriz simplemente dice: aquí estas son las actividades que yo voy a realizar, y aquí voy a poner cuáles son los recursos que yo necesito adquirir. Esta es la actividad 1, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4, esta es la 5, esta es la 6. Este es el recurso A, el recurso B, el recurso C, el recurso D, el recurso E, por ejemplo. Y en esta matriz, entonces él simplemente establece lo siguiente. Yo lo voy a llenar al azar precisamente para que identifiquemos para qué sirve esa matriz. Por ejemplo, yo digo: en este voy a utilizar este recurso, 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 y en este voy a utilizar este recurso y este recurso. Cuando yo evalúo me doy cuenta de lo siguiente: ¿por qué consiguió este recurso 2 y se lo hizo comprar a la institución si usted nunca lo va a utilizar? Fíjese que no aparece. Incluso usted puso en uno de los pasos de su actividad una actividad que usted nunca va a realizar. ¿Será que es que aquí le falta algo para poder hacer esto? ¿Por qué planea cosas que no va a hacer? ¿Y por qué tiene recursos que nunca va a utilizar? O sea que a veces el maestro llega tranquilo y cuando llega el recurso le falta y hay problema. Pasa en las universidades que incluso el maestro coge un libro, de pronto el mismo libro escanea una página, lo sube especialmente a VideoBeam, y cuando lo está pasando por el VideoBeam se fue la luz y el maestro no puede dar clase. ¿Por qué? Porque cree que el recurso es la actividad. No, el recurso es una forma de llegar al estudiante para generar expectativa, interés, motivación. Entonces, ¿qué es lo que hay en las estrategias directivas? Los procesos. Y esos procesos están hechos de actividades secuenciales y progresivas. Pero para yo asegurarme que se pueda dar, entonces necesito tener todos los elementos necesarios para hacerlo. Hay una crítica especial de que es que yo no puedo dar esa clase porque no tengo el elemento. Entonces usted no hace esta relación 1-2. Porque si no tiene los elementos, lo que tiene que hacer es la relación 2-1. ¿Cuáles son los elementos que tiene? Y con los elementos que tiene, ahora se pregunto, entonces, ¿cómo organizo las actividades? En vez de organizar primero la actividad sin elementos. Por eso las dos se fusionan. Si hiciéramos una síntesis de estas dos,
Entonces, mire cómo podríamos leerlo. Las directivas. Con ellas se pretende indicar al educando qué debe hacer, remitiéndole al material de trabajo y de observación, así como a las fuentes en las que puede encontrar información. Son orientaciones de trabajo individualizado que, aunque no desarrollan la creatividad, porque se está marcando qué hay que hacer, orientan la responsabilidad y ayudan a la normalización. Pero no tengo recursos, entonces viene la segunda. Las estrategias de trabajo, con ellas se aspira a organizar el tiempo en el educando, a preparar con anterioridad su trabajo personal, los materiales que van a utilizarse, a prever las actividades de aprendizaje, el desarrollo de las mismas y a orientar la evaluación. Porque a veces uno evalúa y no tiene en cuenta el proceso. El objetivo de esta clase es identificar a través del microscopio electrónico por lo menos 10 partes de la célula. Y el profesor dice, no tengo microscopio electrónico. ¿Qué tengo? Una lupa. ¿Y con una lupa puedo ver una célula? Sí, un huevo. Pero no le puedo ver 10 partes mínimas, sino que no le puedo ver sino el núcleo, la membranita y el citoplasma. Entonces la evaluación es sobre 3 elementos que puede ver y no sobre los 10 que usted esperaba. O sea que si usted cambia el recurso, debe adecuarse al recurso, porque los procesos de aprendizaje también van ligados a él. Este primer nivel de planeación y de organización, si se pueden utilizar especialmente las 2 estrategias, entonces tú tienes organizado cómo hacer que el alumno aprenda. Si no aprende, por lo menos tú puedes organizar tu proceso de enseñanza, pero también puedes asegurar los elementos que debes tener para que el alumno pueda aprender. Estamos en la universidad, pero este problema empieza desde preescolar. Por ejemplo, la profesora dice, para mañana traigan pegastick, traigan colbón. A los niños de 4 años y le escribe una nota a los papitos, traiga entonces unas tijeritas y traiga revistas que tengan altas fotos porque vamos a hacer un collage. Y el niño al otro día juicioso, porque la profesora es regañona y si falta es un problema, y entonces le echan la culpa para acá, que fue el que no lo compró, se armó un lío porque el papá dijo, el niño no me dijo. Entonces simplemente el niño trae todo al otro día, suponga que lo traiga. Hay unos que no van a traer. ¿Qué van a hacer esos niños? ¿Usted los va a sacar de clase? ¿O usted tiene un pegastick para ellos, sabiendo que nunca traen nada, tienen unas tijeritas? Cuando los niños llegaron con todo eso, usted vino mal geniada. Y dice, hoy vamos a hacer este trabajo. No, profe, tú nos dijiste que íbamos a hacer un collage. Pues no, porque ustedes se portan mal. Hoy les voy a dar clases, yo vamos a cantar esto. Tiene el recurso, pero usted cambió lo que iba a hacer. Ahora improvisó una cosa sobre lo cual no tienen recurso. Mientras usted los va a poner a cantar, ¿qué va a hacer el niño con el colbón? Que lo trajo para pegar algo. ¿Qué va a hacer con las tijeras? Cortarle el pelo a la vecinita, a la compañera, incluso empezar a pegar ahí a todo el mundo. A veces tenemos todo organizado y no tenemos con qué hacerlo. Y a veces tenemos con qué, pero no lo utilizamos porque se nos ocurre hacer otra cosa. Lo importante entonces es cómo preparar la mente de las personas para la planeación y para la consecución de los recursos para eso. Cuando usted parte del recurso, recursivamente organiza las directivas. Esta es la mejor manera de organizar la mente ahí. O sea, si estas son las actividades, estos son los recursos. Esta sería. Pero si usted dice, no, ya mire qué recursos tengo, estas actividades no las puedo hacer, estas son las actividades, usted está moldeando esto. A eso se le llama los medios y los recursos ajustados a las necesidades de los contenidos de la enseñanza. O lo contrario, la profundidad del contenido de enseñanza va acomodada según los recursos que tenemos. Entonces, estudiar en el sector oficial sin recursos
el mismo tema que se estudia en otro colegio en el sector privado con recursos, entonces da muchas diferencias en el resultado del conocimiento. Y eso es lo que se ve en las pruebas saber. No es que los niños sean malos, sino que aprenden escasamente lo que el recurso permite que aprendan. Pasemos al segundo nivel, que es el nivel de implementación, donde aparecen 5 estrategias. Esas estrategias, fíjese que no tienen flechitas como estas. Esto significa interdependencia. Estas significan que estas son posteriores a estas. Y aquí están puestas en un orden que no es, porque usted ya sabe que puede hacer 120 órdenes. Pero para explicarla, cojamos algunas. Estas serían las estrategias nocionales o conceptuales. ¿Usted en qué programa está? Estoy en ciencias naturales. Pero de ciencias naturales, ¿en qué área está usted? Estoy en biología. ¿Qué tipo de biología está dando? Biología animal, o sea, zoología. Dentro de esa trabajo, ¿usted qué tipo de animales está viendo? ¿Protozoos, mesozoos, poríferos, celenteros? No, estoy en invertebrados, en artrópodos. ¿Y qué está trabajando en artrópodos? ¿Arañas, escorpiones, garrapatas, o milpies, ciempiés, o crustáceos? No, estoy en insectos. ¿Y qué está viendo usted en insectos? Estoy en odonatos. ¿Y qué son los odonatos? Son libélulas. Ah, bueno, ese es su tema. Su tema no es este. O sea, a pesar de que usted ha organizado los conceptos en mapas conceptuales, en redes conceptuales, a veces en la clase atomísticamente va trabajando elemento por elemento. La tarea es ir de elemento en elemento hasta construirlo. El alumno va de elemento en elemento, pensamiento inductivo, pero usted ya lo tiene organizado y usted es el que lo va segregando en los elementos que lo componen. Maestro es más deductivo que inductivo, pero enseña de forma inductiva para facilitar la construcción del conocimiento. Entonces aquí están las nociones, aquí están los conceptos, aquí están las categorías de los conceptos y también las operaciones que hace en la práctica un alumno. Entonces está aquí el concepto de suma, pero están las categorías de suma, si es suma de números ordinales o si es, por ejemplo, de quebrados. Y fuera de eso también está el nivel de complejidad. Pero están las operaciones, que el alumno sume 2 dígitos, 3 dígitos, 4 dígitos, 5 dígitos, ¿cómo lo hago? En este proceso, entonces ¿qué deben aprender? Responde a la pregunta, ¿qué es lo que van a aprender? Entonces vamos a aprender sobre la morfología, la anatomía, la fisiología y la taxonomía de los odonatos. Y para eso entonces tengo un poco de libélulas. Incluso tengo materiales en donde hay imágenes de la libélula con los nombres de las partes y va acompañando ese proceso a través de su acompañamiento didáctico. ¿Qué espero yo aquí? Que los alumnos construyan los conceptos por sí mismos, gracias al planeamiento que hicimos y gracias a los recursos didácticos que tenemos. ¿Estamos? En cambio, ¿qué son las estrategias circunstanciales? El término lo dice. Es una circunstancia. La circunstancia es como un suceso, es un acontecimiento. Estoy en un entorno, estoy en unas condiciones. Y de acuerdo a esas condiciones, entonces yo puedo trabajar. A veces esas condiciones no están previstas. Y como no están previstas, se vuelven en una circunstancia que yo no tengo organizada ni tengo recursos tampoco, pero sobre las cuales puedo trabajar incluso aunque no estén en el currículum. Por ejemplo, estamos aquí tranquilos, estamos viendo matemáticas, hay una avalancha, pam, 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 empiezan a haber problemas, suenan ambulancias, suena de todo. Yo sigo dictando clase de quebrados. O empiezo de pronto a parar el tiempo, mirar qué está ocurriendo y hacer un análisis sobre las mismas situaciones que se están dando. Como puede ser también algo que tengo muy bien organizado
y lo tengo bien planeado en recursos. Y entonces yo me invento una circunstancia para aplicar en la práctica concreta lo que estamos viendo. Y puede hacer, por ejemplo, un estudio interpretativo de un caso, de algo que podemos ver entre todos, con los recursos que tenemos, con las directrices, pero en situaciones que pueden ir variando permanentemente. O sea, todo aquello que se sale de los planes puede ser una circunstancia. No parar los planes por la circunstancia, sino vincular la circunstancia a los planes que nosotros tenemos. Las terceras son las estrategias de consulta. Consulta es vista en términos de personas. O sea, no es la consulta al libro, esas están aquí, en las técnicas de información. Las técnicas de consulta es que yo le consulto a una persona. Esa persona puede ser un par, pero esa persona puede ser un experto que sabemos que sabe mucho y se puede invitar. Por ejemplo, hacer preguntas en un foro, hacer preguntas en clase, hacer preguntas en un simposio, en un evento, en un congreso, en donde hay personas que tienen alternativas de solución a problemas que yo tengo. Por eso se llama consultorio jurídico, a donde yo voy y le consulto a un abogado para que me ayude en la resolución de un problema. Consultorio médico, yo sufro una enfermedad. ¿Tengo la posibilidad de escribir la enfermedad? No, porque no sé cuál es. Escribo los síntomas que tengo en Google para que Google me diga qué es lo que tengo y Google me recete. Y Google es capaz, con el tiempo será, desde la robótica, la cibernética, ser capaz de mirarme a mí y sanarme. Si yo sé que alguien tiene las respuestas a las preguntas que yo no le he encontrado solución, entonces los busco. Estoy en un colegio, la Sagrada Vagancia, jornada de la mañana, el perpetuo recreo, jornada de la tarde. Tengo como profesor de biología que hacer una famosa granja integral autosuficiente, o me ponen a hacer la huerta. Y yo soy el profesor de biología animal. Incluso sé de libélulas, pero de huertas no sé nada. ¿Quién sabe de huertas? ¿El botánico lo llamo? ¿O él clasifica las matas? ¿Qué hago? Pues llame al señor que le echa agua a las matas. ¿Quién las sembró? ¿Quién es el que hace las lechugas? No tiene título de agrónomo, pero le apuesto que le siembra bien y coge a esos niños de primaria, preescolar, y los pone a recoger lo que sea. ¿Qué significa? Que uno puede buscar personas expertas en aquello que yo no sé. Somos 3 profesores de física en el colegio, pero uno es experto en hidráulica, el otro es experto en mecánica y el otro es experto en acústica. Entonces, yo que soy de hidráulica y fue madre de acústica, no sé, yo le puedo decir, profe, cuando usted vaya a dictar la unidad de hidráulica, ¿por qué no me llama y yo se le explico bien que yo sé de eso? Y usted ayúdeme a mí con la que usted sabe, ayúdeme a mí con la de acústica, y usted ayúdeme con la de mecánica. ¿Por qué? Porque uno estudia todo el área, pero uno se especializa y profundiza en una disciplina dentro de esas áreas. ¿Qué significa la consulta? Tener acceso a personas expertas que tengan capacidades mejores que las mías y que me eviten la pérdida de tiempo y me eviten también el estar divagando para buscar la solución más acertada en el menor tiempo posible. En pocas palabras, si le duele algo, vaya a consulta médica. No empiece a indagarle al que no sepa. ¿Cuáles son las cuartas estrategias? Las experienciales y las experimentales. Son de 2 niveles. Si nosotros recordamos los procesos de pensamiento, que los vimos en pirámides, este es el pensamiento mecánico, después viene el pensamiento concreto,
después viene el pensamiento configurativo, después viene el pensamiento abstracto, después viene el pensamiento lógico y después viene el pensamiento formal. En este pensamiento concreto, aquí veíamos que un pensamiento mecánico es cuando yo recojo, organizo y guardo información. O sea, la almaceno, la retengo, la recuerdo y la evoco. Información. En cambio, aquí aparece que uno, para poder aprender, primero parte de sus propias experiencias y vivencias, a través de observaciones, de descripciones y de percepciones, comparando, clasificando, agrupando, sistematizando, etc. Mire lo que es una experiencia. Un primer contacto directo a través de la vivencia con una situación que me sirve a mí en estos procesos de aprendizaje. En cambio, si miramos aquí el proceso de pensamiento formal, parte del experimento. El experimento es para demostrar, comprobar, verificar, evidenciar que todo aquello que yo aprendí, organicé estructuradamente, inteligentemente comprendí y en la práctica lo utilicé, entonces yo debo tener certeza, evidencia y confiabilidad de que ese conocimiento es válido. La búsqueda de la verdad. O sea, una experiencia para empezar a conocer, pero uno experimenta para tener certeza, evidencia y confiabilidad de que eso que es aprendido, en realidad eso sí es. Por eso las experimentales implican las experienciales. La experiencia es el primer acercamiento, el experimento es el último para demostrar y comprobar. Y ahora sí vienen las quintas, que son las estrategias de información. ¿Qué son las estrategias de información? Yo estoy aprendiendo algún concepto que voy a aplicar en algunas circunstancias. Todas las dudas que tengo está Google, pero si las dudas son especiales, las tiene alguien. O sea, yo estoy trabajando el paludismo. Y las circunstancias es porque estamos en un país que sufre de eso. Y yo me meto en Google a buscar la vacuna, sabiendo que aquí en Colombia está Manuel Elkin Patarroyo. ¿Podría yo hacer que esta persona me permita responder una pregunta el día que yo asista a un evento suyo? Para no tener que leer tanto. En cambio, estas son las experimentales, las que yo hago en mi práctica. Hoy en día, estas experimentales se trabaja con simuladores. Por ejemplo, en química. En química primero se quemaba el profesor. Por eso los salones, primero la clase era teórica, tan, 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 tan. El profesor la hizo teórica. El maestro hizo unos ejercicios de comprensión, hizo reacciones. En cambio, el docente puso una mesa y él hacía las cosas como un mago. Y los demás felices por lo que él hacía. Hasta que se bajaba un dedo. Después, a finales del siglo pasado, esa mesa se quitó y se hicieron mesas para los alumnos. Ahora los que se queman y se ahogan son los alumnos, no el profesor. ¿Por qué? Porque el profesor tiene el conocimiento, de pronto le falló la habilidad. Pero el alumno puede tener la habilidad, pero como no tiene el conocimiento, termina reaccionando como no es, tragándose los gases. Viene una tutela para la institución, el maestro termina preso porque intentó ahogarlo con cloro o con bromo. Entonces hoy se trabaja incluso la química con simuladores. Esta experiencia, entonces, que antes estaba en la mano, mire dónde está ahorita. Todas las técnicas de información y comunicación, incluso técnicas sociales, los software especialmente, son un sitio especial, las web para recoger información. O sea, no solamente está la biblioteca, no solamente está el genio al que se puede consultar, no solamente está el laboratorio, las circunstancias o los conceptos, sino que yo puedo utilizar cualquier estrategia para recoger la información adecuada. Yo puedo entonces empezar por aquí, primero la información. ¿Sobre qué? Sobre la nueva circunstancia. Ahora vengo y le pregunto a esta persona. Entonces ahora me aprendo el concepto y ahora vengo y hago lo mismo y lo demuestro. Pero no, yo puedo partir de la circunstancia y de una vez preguntar.
pero como no le creo mucho a esta persona, entonces me vengo para acá. Ahora vengo y lo experimento y termino aprendiendo. O sea, son 120 posibilidades. Si usted dijera para sí mismo, la clase 1 va a ser en este orden, la 2 en este, la 3 en este, la 4 en este, le saldrían 120 clases diferentes. Pero en todas, mire lo que tiene que hacer antes. Sinteticemos entonces a través de la lectura para que ustedes vuelvan y miren cómo es que funcionan. Las estrategias conceptuales. Con ellas se pretende construir conceptos o desarrollar contenidos de una forma clara y sencilla. Con ellas se resaltan ideas claves, reglas, principios, leyes, teorías y demás conceptos que el educando debe memorizar, interpretar, estructurar, relacionar, abstraer, argumentar y con ellos proponer. Por ejemplo, si va a memorizar, proponga cómo lo va a llevar a la mente. Si va a interpretar, proponga la estrategia que usted va a utilizar. Ahí está el orden de la mente. Mire, primero yo memorizo, después interpreto, después estructuro, después relaciono, después hago abstracciones y después argumento. A esto en Colombia se le llaman competencias interpretativas, estas son las competencias argumentativas y estas son las competencias propositivas. Para unos este es el pensamiento nocional, este es el pensamiento conceptual, este es el pensamiento categorial y este es el pensamiento operacional. Para Piaget estos son los procesos de asimilación, los procesos de acomodación y los procesos de adaptación activa del pensamiento para la divergencia, pensamiento divergente. Para Bloom, Gagné, Bandura, Guilford, Brunner, estos son los procesos de conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. No importa el nombre que le dan las distintas corrientes cognitivistas. Lo importante es que esos son los 6 procesos naturales de la mente de un ser humano. De llegar a no entender nada, pero tener una buena memoria. Yo pongo el ejemplo, los elementos del segundo grupo de la tabla periódica son berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Memoria. ¿Y por qué el calcio está en el segundo grupo? Yo no sé, ahí los puso Mendeleev. Un alumno de hoy, ¿qué hace? No tiene memoria. Escribe en Google por qué el calcio está en el segundo grupo y encuentra la respuesta. Pero como la respuesta está en Google, entonces no estructura su mente y no sabe cuándo utilizarlo. Estaría dependiendo de Google. No hay Wi-Fi, no pude pensar. Ahí está entonces las estrategias que son nocionales o conceptuales. Ahora me voy a ir en desorden. Supongamos que usted, la segunda que va a hacer es la de información para tener más claridad sobre el concepto. Entonces, con ella se busca ofrecer libros, textos, documentos, artículos, ensayos, ilustraciones, material de apoyo didáctico, grabaciones, videos, películas, referencias bibliográficas, el manejo de todas las técnicas de información y comunicación, etcétera, para complementar teóricamente una estrategia conceptual. Como es para hacer una estrategia conceptual, ya hablé de la conceptual, por eso en mi mente ahorita dije, ¡pium!, me voy a las 5. Ahora yo quiero entender eso porque no lo entendí muy bien en el libro. Entonces hago una estrategia de consulta. Con ella se pretende permitir que el educando complemente sus trabajos buscando, preguntando, acudiendo a otros maestros, a expertos, investigando en diferentes fuentes y de distintas formas, con distintos científicos, elementos adicionales a sus proyectos y de complementación. Toda vivencia del educando es un buen pretexto para el aprendizaje y la consulta abre caminos a la duda y la duda genera inquietudes. Y la inquietud genera expectativa, la expectativa genera interés, el interés genera pasión, la pasión genera motivación, etc. Pero ahora entonces digamos, ¿en dónde podemos saber si eso se puede hacer? Hagámoslo primero. Con ella se quiere que el educando que ha adquirido un concepto y lo ha comprendido, lo aplique, lo analice, lo argumente y lo sustente metacognitivamente. Y adquiera certeza, evidencia y confiabilidad frente al aprendido por el método utilizado y los resultados obtenidos. Con el microscopio electrónico obtiene un resultado,
pero con una lupa sobre lo mismo que usted estudiando está obteniendo otro resultado. Y también para que desarrolle hábitos, habilidades, destrezas y mejore sus desempeños. Y ahora usted sí dice, si yo ya tengo el concepto, ya lo profundicé a través de las estrategias de información y de materiales, incluso ya le pregunté a un sabiondo, a un experto, y ya lo experimenté, ahora sí mándeme cualquier circunstancia para ver qué problema puedo resolver yo con eso. Entonces, con estas estrategias se persigue aprovechar centros de interés que por la situación curricular o extracurricular no se dan a diario. Estos hechos que son sociales, ecológicos, culturales, tecnológicos, científicos, etcétera, nacionales o internacionales, noticias del momento, pueden complementar el desarrollo de los programas y favorecer el progreso en aprendizajes por motivación en los educandos hacia las cosas que por las circunstancias tiene que vivir, pero no están previstas ni por el profesor ni por el programa que él maneja. Esto le da pertinencia a los aprendizajes y hace que las personas que aprenden puedan poner en práctica sus conocimientos. Si usted ya utilizó todo este nivel de implementación posterior a este, entonces usted tiene que hacer una comprobación. Esta comprobación la llamamos un seguimiento permanente. En las universidades se puede llamar evaluación formativa. En la práctica se llama evaluación por indicadores de logro. Entonces usted puede estar preguntando, ¿el alumno participó en la circunstancia? ¿El alumno sí consultó? Cuando vino la persona, el consultor le preguntó, no le preguntó, estuvo en la práctica y sí le dieron los resultados, incluso leyó lo que tenía que leer, le hice una evaluación aquí y la respuesta puede ser sí, no. Al final, en el curso, usted puede establecer algunos criterios para ir agrupando los datos. Y entonces usted podría hacerlo de la siguiente manera. Aquí están los conceptos, aquí están las circunstancias, aquí está la consulta, aquí están las experiencias y los experimentos, y aquí están las estrategias de información. Voy a evaluar entonces a mi grupo en esos criterios. Y yo digo, ¿todos alcanzaron esto? Casi todos, algunos, casi ninguno, ninguno. Y entonces yo puedo darme cuenta cuál es la estrategia que le está facilitando aprender a algún tipo de estudiante. ¿Por qué? Porque hay estudiantes conceptualmente buenos, pero pésimos para vincularse a las circunstancias. Incluso hay alumnos que en laboratorio trabajan muy bien, pero no entienden nada de lo que están aprendiendo. A veces el profesor les tiene que decir. Hay unos que van y recogen la información y son inteligentes con ella. Incluso hacen buenas preguntas, pero tienen problemas a la hora de experimentar, son temerosos. Incluso tienen un pulso que se les riega hasta un banano y entonces no quieren trabajarlo. Y son personas que no se vinculan a cosas que se salen de su dominio práctico o de su dominio cognitivo. No son personas que exploran nuevas circunstancias. O sea que se acostumbran a trabajar sobre lo que saben y toda la vida se quedan haciendo lo mismo porque no se arriesgan a conocer algo más o a meterse en situaciones que los saquen de su zona de confort. Por eso es clave que estas pongan a la gente en evidencia que su saber no es lo único que usted necesita ser recursivo y salir adelante en circunstancias adversas que incluso ni siquiera usted conoce. Entonces uno puede ir clasificando aquí. Y usted puede ir agrupando. Dice, hay alumnos que les gusta es aprender. Hay otros que les gusta es aventurarse. Y estos son los que salen y hacen de todo. En cambio hay unos que les gusta que otro les resuelva el problema. El primero es el papá. Le ponen al papá a hacer la tarea. Si tiene una maqueta de ciencias y el papá es arquitecto, el papá es el que hace la maqueta.
Incluso usted le pone 0 porque la hizo el papá, y el papá entonces viene y lo demanda porque el niño llevó la maqueta. Entonces dele la nota al papá y que el niño aprenda la maqueta. El papá está siendo un arquitecto hijo inválido para la arquitectura, porque su talento no le deja al otro aprender incluso el mismo talento de él. Hay otros que son los que refuerzan permanentemente. Aquí salen los investigadores a través de las experiencias y las prácticas en situaciones complejas. Y estos son los amantes de buscar la información en el menor tiempo posible, y son como los genios digitales, virtuales y de la, llamémoslo así, la robótica, pero también la informática interactiva. O sea, ellos mismos van resolviendo su problema. Pero si usted hace las 5 cosas, todos aprenden, saben recoger la información, la llevan a la práctica, resuelven problemas, y ahora con el tiempo ellos son los que se convierten en consultores de otros. Usted lo que tiene que mirar entonces con este proceso de seguimiento es comprobar cómo va este proceso en el grupo. Y así sabe que de esto ya no necesita dictar tantas, porque los alumnos ya lo manejan fácilmente. Y usted va cambiando sus prácticas y va disminuyendo el número hasta que los estudiantes sean capaces de aprender, aplicar lo aprendido en una circunstancia en donde sea pertinente ese conocimiento, en hacer las preguntas adecuadas de forma inteligente, en validar, demostrar y comprobar en las situaciones, y de recurrir a la información en cualquier escenario. Hay unos que se quedan aquí esperando que el maestro les explique, entonces ellos necesitan más de las otras. Leámoslo a manera de síntesis. Esto está hecho para la lectura no de alto nivel, sino incluso de bajo nivel, para que quede claro. Con ellas se complementan las estrategias de control, o sea, las finales que vamos a hacer, para hacer seguimiento permanente al aprendizaje del educando. Con ellas se puede detectar si los prerequisitos necesarios para construir un concepto nuevo ya están dados. Si es así, debe seguirse el desarrollo del programa. Si no, pueden plantearse estrategias correctivas de nivelación o recuperación, según el caso, antes de aplicar una nueva estrategia conceptual. Y si ya aprendió y quiere aprender más, entonces estrategias de complementación. Y si es el mejor y es sobrado y hasta va a representar a la universidad, entonces unas estrategias de desarrollo. Por eso aquí lo que usted sabe es, con indicadores de logro, si las cosas van bien. Aquí no dice primer parcial, segundo parcial y examen final. Dice seguimiento permanente para poder comprobar que el alumno está aprendiendo con información adecuada a resolver problemas que otros saben resolver, pero a través de prácticas concretas. No es hacer pruebas para mirar conocimientos, sino mirar habilidades, destrezas, competencias y desempeños con niveles de eficiencia, eficacia y efectividad, para mirar si el alumno no solamente tiene conocimiento, sino también entendimiento, comprensión. Tiene práctica, tiene capacidad de análisis y síntesis, y tiene la capacidad de resolver problemas. Supongamos que la respuesta puede ser no, sí, a veces, tal vez. Entonces, todo lo que esté fallando debe ser sometido a las siguientes estrategias. Estas estrategias que están aquí, estas 4 reciben el nombre de estrategias formativas. ¿Por qué? Porque usted ya tiene el protocolo, tiene la guía y tiene los recursos. Ya tiene el concepto. Posiblemente sabe en dónde utilizarlo. Ya se ha puesto a tono con los que tienen conceptos más elaborados. Incluso hasta estos originan los conceptos. Ya hizo las prácticas y usted ya tiene la información apropiada. Yo compruebo en dónde está fallando usted. Cuando compruebo en dónde está fallando a los que estén fallando, puede ser por culpa mía.
Tengo 40 alumnos. A esos 40 alumnos les aplico esta misma metodología y les enseño el mismo contenido con la misma actividad. Aquí es donde usted se va dando cuenta cuáles son las actividades que le permiten comprender a una persona. Lo más probable es que si les enseño a todos lo mismo, el mismo día, a la misma hora, con el mismo método, con la misma actividad, entonces no todos los 40 aprenden. Por ejemplo, usted dice, de estos 40, aprendieron 30 y hay 10 que no aprendieron. Entonces usted dice, esos 10 se rajan. Usted lo que tendría que hacer es lo siguiente: de estos 10, voy a mirar si no se rajaron por culpa mía. O sea, utilicé el método que no era. Una estrategia diferente que para esa persona no sirve. Hoy se ve mucho en los colegios que tienen inclusión. Es un niño que tiene síndrome de Down, tiene síndrome de Klinefelter, es un niño autista, es un niño que de pronto aprende de lo social, aprende lo artístico, incluso aprende a relacionarse con las otras personas, hasta hace deporte a su manera, pero en algunas áreas del conocimiento tiene problemas. Entonces le enseño a esa persona, por ejemplo, le enseño al que no tiene el concepto exactamente igual que a los que sí lo tienen. Sabiendo que no entendió lo primero, puede entender lo segundo, lo tercero, si el currículo es secuencial, como lo vimos en currículo. Entonces, una estrategia correctiva es cuando yo opero sobre los procesos. ¿Será que aquí me equivoqué en la secuencia? ¿Me equivoqué en los materiales? O sea que tengo que arrancar y mejorar aquí. Entonces, como mejoré aquí, ahora me toca mirar cómo mejorar esto en estas condiciones. Y yo les digo simplemente, creo que el problema es mío. Lo puse en un ejemplo de evaluación. En ese ejemplo de evaluación, pues establecimos algunos criterios. Que hay evaluación por normas y evaluación por criterios. La evaluación por normas es cuando yo espero de todos que ocurra algo que yo puedo controlar. Lo llamamos la campana de Gauss. O sea que hay unos alumnos que son buenos, excelentes, pero son muy poquitos. Y hay unos que son pésimos, deficientes, son muy poquitos. Hay unos que son sobresalientes, pero hay unos que son insuficientes. De pronto hay unos que son buenos, de pronto hay otros que son aceptables, de pronto entre el aceptable y el bueno hay una gran media. Entonces yo digo, ¿cómo le enseño a estos? ¿Cómo le enseño a estos? ¿Cómo le enseño a estos? ¿A estos? ¿A estos? ¿A estos? ¿Será que este es capaz de aprender y llegar hasta acá de una vez? ¿O debe pasar de deficiente a insuficiente? En el otro bimestre puede ser aceptable, en el otro puede ser bueno y al final va a salir sobresaliente. ¿Cómo lo hago yo y con qué criterios establezco? Y entonces yo hago una evaluación de 10 preguntas. Cada pregunta vale 1. Y entonces un estudiante sacó 7, el otro sacó 6, el otro sacó 4, el otro sacó 1, el otro sacó 5, etc. Pero esta norma, evaluación por norma, me dice que si hay excelentes, mínimo alguno debió haber sacado 10. Y mínimo alguno debió estar por allá en 0, en huevo. ¿Eso ocurrió aquí? No. Entonces yo digo, ¿y aquí qué pasó? Este alumno, ¿cuánto sacó? 7 sobre 10. Este alumno, ¿cuánto sacó? 6 sobre 10. Este alumno, ¿cuánto sacó? 4 sobre 10. Si yo tomo en cuenta esto, la evaluación por normas, o sea, por promedios, porcentajes, puedo hacer una curva. Y esa curva me le sube a unos y me le baja a otros. Pero esa curva que yo voy a hacer, entonces la voy a hacer es en función de lo que aprobó, los que aprobaron y los que no aprobaron. Entonces viene una cosa curiosa, que yo pongo 7 sobre 10, punto. Yo podría hacer una estrategia correctiva. Por ejemplo, decir, bueno, voy a coger a los alumnos que sacaron 7. ¿Por qué sacaron 7? Son los mejores, 7 sobre 10, pero yo espero que alguien saque sobre 10 según esto.
Y empiezo a mirar cuáles fueron las preguntas que no contestaron. La pregunta 2, la pregunta 7 y la pregunta 9, ninguno de estos alumnos la contestó. Entonces reviso si alguno de los otros también la contestaron. Veo que ninguno contestó estas preguntas. Entonces yo pienso, ¿será que el tema no lo di? ¿Será que el tema lo di de una forma diferente? Y al dar el tema de forma diferente, él no tuvo la capacidad de aprenderlo. Entonces simplemente yo corrijo y digo, la evaluación de hoy la voy a hacer sobre 7 y sobre estas 7 preguntas. ¿Por qué? Porque o si no me toca subirle 3 a todos para que puedan cumplir la norma. Entonces el de 7 sacó 10. El de 4 sacó 7, el de 5 ya sacó 8, el de 6 ya sacó 9. ¿Usted como maestro le gustaría hacer eso? ¿Regalarles? Si usted siempre quiere quitarles. Entonces inmediatamente usted dice, la evaluación de hoy es sobre 7. Ahora les voy a dictar los 3 temas que nadie contestó. Posiblemente la clase con ustedes, que la dicté en los otros cursos, con ustedes era lunes y el lunes era festivo y no caí en cuenta. Posiblemente no vimos el tema. Entonces les vuelvo y les doy el tema. Y mañana les hago una evaluación sobre lo que vimos hoy, sobre 3 puntos. Y lo que usted saque en esos 3 puntos se lo sumo a lo que tiene. No le regalo. ¿Qué hago? Corrijo. No le estoy corrigiendo a él. Estoy corrigiendo mi estrategia, mi proceso. En cambio, veo que yo no tuve fallas, ni en los contenidos de la enseñanza. La culpa no fue mía. Los recursos están bien, todo lo otro está. Incluso en la comprobación vi que algunos tienen algunos problemas. Entonces, voy a trabajar nivelaciones y recuperaciones. Ya no es el método, sino preguntarme, ¿este alumno que tiene más bajo nivel, qué hago con él? Y a este alumno que yo tengo la certeza de que ya sabía, porque eso lo vimos en el primer bimestre, lo vimos antes del primer parcial, y le fue bien en los quizzes, y ahora un mes después se le olvidó. Entonces uno recupera lo que perdió, pero uno nivela lo que no tiene. O sea, usted puede hacer que una persona recupere. Hágalo cada vez que empiece un semestre, haga un examen de admisión a su curso, no para rajarlos, sino un diagnóstico de si ya tienen los conocimientos previos que debería tener en las materias anteriores. Y si no los tienen, no les ponga 0. Recupérenlos en la primera semana, aclare esos conceptos, póngalos a tono y arranca. ¿Por qué? Porque usted está viendo el programa que dio el otro profesor y esos contenidos sí los viene. Pero la nivelación es que de acuerdo al nivel que usted tiene, entonces lo organizo de acuerdo a ese nivel. Es muy común esto verlo especialmente en lenguas, que es un ejemplo particular. Por lo general son 6 procesos de pensamiento que tiene una persona. Entonces son 6 tipos de expresiones naturales de las personas. O sea, casi todos los grupos que se hacen de acuerdo a características cognitivas o cognoscitivas salen 6 grupos. Supongamos en inglés. Entonces en inglés dice, usted está en el grupo A, en el grupo B o en el grupo C. A1 o A2, B1 o B2 o C1 o C2. Estos son los mecánicos, estos son los concretos, estos son los configurativos, estos son los abstractos, estos son los lógicos y estos son los formales. Y eso opera también en la fonética, la fonología, la semántica, la sintaxis, la gramática, la ortografía. Incluso en las lenguas que son comunicativas. Porque en inglés lo primero que se hace es valorar el nivel del estudiante y en qué grupo está. Para que los alumnos que tengan este nivel, entonces yo utilice un método diferente con los que tienen este nivel. Este nivel está sobrado. En cambio, este nivel es incipiente. Parece que este es deficiente, este es insuficiente. Este entonces es aceptable. Este es bueno, este es sobresaliente, este es excelente. ¿Por qué entonces en el mismo salón tenemos a todos los alumnos con los 6 niveles diferentes en todas las áreas? Sabiendo que podemos prepararlos de acuerdo al nivel que tienen.
Entonces, cuando yo propuse esto, creyeron que la nivelación es lo que se está haciendo. Entonces, nivelen en noviembre. No, si usted quedó desnivelado desde el primer día y cada vez el nivel es peor, 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 pues usted no va a nivelar. La semana pasada fue la semana de las nivelaciones en los colegios. Y los bobos que no aprobaron nada, en 2 días aprobaron. Entonces van a joder todo el año. ¿Por qué? Porque les van a arreglar el año durante 2 días y 2 horitas por día en vez de las 120 horas que tenía que haber trabajado. Nivelar es partir del nivel de la persona para que alcance el nivel necesario. ¿Cuál es el nivel necesario de esta persona? No, llegar a Esos niveles se pueden organizar como se organizan en países o en otras partes de forma cualitativa, cuantitativa. Primero está el nivel muy superior, pero después está el nivel alto. Alto, alto, alto medio, alto bajo. Después está el nivel medio. Medio alto, medio medio, medio bajo. Después está el nivel bajo. Bajo alto, bajo medio, bajo bajo. Bajo bajo. ¿Qué significa eso? Que si yo le pongo códigos a este alumno estará en 10, de pronto está de 9.1 a 9.9, estará por ejemplo de 8.1 a 8.9, estará de 7.1 a 7.9, estará de 6.1 a 6.9, de 5.1 a 5.9, de 4.1 a 4.9, de 3.1 a 3.9, de 2.1 a 2.9 y de 1.1 a 1.9. Supongamos. Usted saca una media y ahorita con el decreto 1290 usted establece los criterios. Entonces unos dijeron lo siguiente, que aquellos que llegaron hasta aquí, aquí no llegaría a 6.9 sino al otro, ¿no? Aquí llegaría a 9, aquí llegaría a 8, aquí llegaría a 7, aquí llegaría a 6, a 5, a 4, a 3 y a 2. De 1 a 2. 1 a 2. Uno dice, el que saque menos de 6, por ejemplo que va de 5 a 1 a 6, entonces es el que vendría perdiendo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? Que hay un alumno que sacó 5.8. ¿En qué nivel está? 1, 2, 3, 4, 5, en el nivel 6. Pero hay un alumno que sacó 1.1. ¿En dónde está? En el último nivel. Y usted le pone la misma nivelación a los dos cuando solamente tiene que subir 0.2, en cambio tiene que subir 5 o más. ¿Por qué le pone la misma nivelación? ¿Qué significa nivelar? Que alumno debe subir de bajo bajo a bajo medio. Subió el nivel. En cambio, el que está aquí debe subir de medio medio a medio alto. Subió el nivel. El que está aquí de alto alto debe subir a muy superior. Subió el nivel. Ya no puede subir más. ¿Qué hacemos con ese que no puede subir más? ¿Y qué hacemos con los otros que tienen que subir? Entonces vienen las terceras estrategias. Las estrategias de complementación es lo siguiente. ¿Qué es lo que le falta a este niño para subir a este nivel? ¿Cuáles son los ejercicios que tiene que hacer? Las tareitas. Incluso su nivel ya lo superó. Está en bajo, bajo. Pero no está en 1.1, sino en 1.9. Ya está en 2. ¿Estamos? Y ahora lo tengo que subir a 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Por ejemplo, así está en el mes de febrero cuando entra a estudiar. Pero aquí debería estar en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio, en agosto, en septiembre, en octubre y ahorita en el mes de noviembre debe estar aquí. Pero yo espero que de aquí suba aquí y entonces lo rajo y lo saco del colegio en los primeros bimestres porque va mal, o le hago un proceso de nivelación. Nivelación es saber en qué nivel están para ir ascendiéndole los niveles. Entonces primero clasifíquelos por niveles para poder trabajar con ellos mejor. De estos niveles entonces surgen los trabajos de complementación. En cambio, mire lo que ocurre aquí, que hay gente de nivel alto alto y gente muy superior
en el mismo salón que estos que están en nivel bajo. ¿Les pongo las mismas tareas a este? Eso es como cuando un profesor de educación física, gordo como yo, que ya no trotamos, le decimos a los alumnos 50 vueltas al patio. Y de pronto hay un alumno que se acerca al oído mío y me dice, profe, 50 vueltas nomás, ¿no puedo dar 200? 200, ¿usted quiere dictar la clase? ¿Quiere dictar esta vaina? ¿Usted por qué 200? Deje de ser pedante. No, profe, es que yo soy atleta y soy maratonista y voy a participar en pruebas. Déjeme dar las 200 vueltas en el mismo tiempo que mis compañeros la dan en 50. Y si no le doy las 200 antes de que ellos terminen las 50, me baja la nota. No me baja el ritmo, profesor. En cambio hay otro que tiene unas muletas y dice, profe, 50 vueltas con estas muletas. ¿Por qué 50 vueltas? Cuando usted le pone la misma tarea a todos, es que usted no conoce el nivel que tiene cada uno. Este, por ejemplo, no necesita tareas. Este necesita una tarea sutil para llegar aquí. Este necesita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tareas. ¿Por qué entonces su nivelación es exactamente a lo que le faltan 5, le falta una tarea y a usted le faltan 5 y le pongo lo mismo a los dos? Y este por eso dice, ay, profe, póngame el 6, me faltan 0,2. ¿Para qué? Pues para no tener que nivelar con los otros. En cambio, ¿qué son las de desarrollo? Responden a esta pregunta. ¿Qué hago con estos que están fuera del lote? ¿Qué hago con los excelentes, con los sobresalientes? Los gringos manejan esto sin estas cositas. Por ejemplo, aquí lo llaman A y le ponen un más. A y lo dejan solito y A y le ponen un menos. A veces entonces le ponen la B, le ponen la C, porque estos son los códigos de acuerdo al nombre del nivel en español, ¿no? Alto, medio, bajo. Allá es en orden de secuencia. ¿Qué son las estrategias de desarrollo? Que a cada quien de aquellos que es bueno, entonces tengo estrategias para mejorarle su talento, sus capacidades, empoderarlos sobre lo que son buenos para que ellos con el tiempo conviertan su talento en su propio modo de vida, incluso vuelva su talento un hobby y viva dignamente de su talento. No lo pongo en el martirio de estar aquí. Entonces es el que mejor canta y es el que mejor toca la guitarra y hay otros que también la tocan y está en el coro, pero es excelente músico. Entonces le voy a enseñar partitura, lo voy a meter en una sinfónica, ahora que lea esto, ahora que vaya a este concierto, incluso ahora que se le presente a los padres de familia, no voy a sacar a estos. Mientras este le está cantando a los demás, yo hasta ahora le estoy cantando a este para entonarle el oído. Miremos entonces en qué consiste el proceso. Mire dónde está la formación. Aquí está la planeación y la organización. Aquí está la implementación. Aquí está la evaluación formativa. Y ahora que encontré los problemas aquí, ejerzo los procesos de formación. Esto más o menos es pedagógico y didáctico, pero esto tiende a ser formativo porque tengo en cuenta las características de singularidad de cada uno de los muchachos que está en el aula. Entonces metámonos aquí. ¿Qué son las estrategias correctivas? Son aquellas a través de las cuales se busca reencauzar el aprendizaje de los educandos cuando los conceptos no han quedado claros. Pero cuando las actividades realizadas o los recursos utilizados no fueron los más adecuados, por cuanto las actividades realizadas o los recursos utilizados no fueron los más adecuados. Entonces permiten reestructurar el proceso empleado y buscar nuevas alternativas didácticas que permitan el aprendizaje y eviten el fracaso. Ahorita vamos a mirar, ya lo podemos mirar aquí, que para eso están estas creativas o estas de correlación e implementación. En cambio, mire las de nivelación. Con ellas se pretende ayudar a aquellos educandos que presentan dificultades en el aprendizaje. En ellas se desarrollan mayores orientaciones y ejemplificaciones.
Se complementan con ejercicios los conceptos que se quieren transmitir o construir y se refuerzan o modifican los procesos de aprendizaje utilizados por el estudiante, dependiendo de los estilos de aprendizaje de cada uno. Miren las de complementación. Con ellas se busca que el educando por su cuenta profundice aspectos de un contenido programático que no quedó claro en clase para él, en la clase colectiva, en la instrucción del educador o en el trabajo grupal por limitaciones de tiempo o de recursos para su desarrollo, o que quedando claro valga la pena profundizar. Incluso quedó claro la clase y entonces ahora digo, esta noche hay una película a las 8 de la noche, métanse en tal canal y mírenla porque ahora sí van a entender esa película. O sea, a manera como de refuerzos. En cambio, miren las últimas, las estrategias de desarrollo. Con ellas se espera que los educandos de mayores capacidades y de ligero aprendizaje profundicen por su cuenta los contenidos programáticos que se desarrollan y ejerciten sus habilidades, destrezas, talentos y competencias y cualifiquen sus desempeños buscando eficiencia, eficacia y efectividad en sus trabajos. Se aplican a los de mejor rendimiento. Ahora sí, entonces podríamos pasar al nivel siguiente. Que este nivel siguiente es el nivel de cierre a través del control, pero antes que la persona haya construido el conocimiento y haya sacado su propia síntesis. Y para su propia síntesis, entonces miren, que si yo soy de bajo nivel, la síntesis mía es diferente. Yo le pregunto, ¿qué es la mitosis? Y hay uno que dirá por aquí abajo, cuando una célula se parte en dos iguales. Eso es cierto, pero eso no es. Entonces responde, la mitosis es el proceso mediante el cual una célula madre origina dos células hijas con las mismas características fenotípicas y genotípicas. Ah, pero es cuando una célula se divide también, o sea que dijo algo bueno, pero lo dijo muy mal hablado, muy campesino, muy rupestre, muy campero. ¿Será que le puedo subir el concepto? ¿Por qué? Porque tiene como la idea, pero todavía no el concepto. En esta síntesis es que se evidencia hasta dónde está el nivel del niño, del adulto. Nosotros tenemos niños casi en los 4 primeros semestres de universidad. Nos están llegando personas de 15, 16, 17 años a estudiar. Y en Colombia un niño es desde que nació, sacó la cabecita, ¡pum!, y nació, hasta los 17 años, 364 días. El que cumple años mañana, cumpla los 18 mañana, aproveche porque es el último día que es un niño. Entonces, aquí es donde se hace el control. Y ese control, ahí dice, repite el año, apruebe el año, repite el semestre, habilita, no habilita. No es porque usted hizo primer parcial, segundo parcial y examen final. Mire las cosas que es necesario tener en cuenta. Miremos entonces estas estrategias de cierre. Con ellas se aspira a que el educando, luego de conocer, comprender y aplicar un concepto, encuentre todos los elementos, las funciones y las relaciones posibles de la estructura conceptual adquirida, las exprese en un mapa conceptual, les encuentre el sentido y la aplicabilidad, facilitando el aprendizaje significativo a través de su propia construcción del conocimiento. En cambio, las de control son las de evaluación, autocontrol, autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación. Y con ellas se pretende que el educando valore su trabajo y el producto de su actividad personal, se retroalimente y se forme una idea de cómo va su proceso de aprendizaje con los criterios seleccionados e instrumentos diseñados por el educador para tal fin. O sea que la evaluación y el control no es para votar personas, es para que ellas entiendan su propio nivel y entonces establezcan criterios para ellas mismas desarrollarse. Hay unas entonces que son paralelas, que son las estrategias de correlación y las estrategias creativas. Estas que son paralelas significa que acompañan a todas las otras. Desde que yo establezco la planeación, lo puedo hacer con otras áreas del conocimiento o por objetivos.
Una por área del conocimiento. Vamos a trabajar, supongamos, los ecosistemas. Entonces voy a ligar los ecosistemas a las sociedades y a las culturas. Y el área de sociales la junto con el área ambiental a través del área de naturales, por ejemplo. Pero yo lo puedo hacer por propósitos. Por ejemplo, voy a desarrollar la creatividad. ¿Cómo se desarrolla la creatividad en arte? La creatividad desde las ciencias, la creatividad desde las sociales. ¿Cómo se hace? Entonces aparecen unos núcleos, generaciones de unimulti inter transdisciplinariedad. En cambio, aquí están todas las estrategias que no están previstas aquí y que sobre la marcha usted puede hacer dependiendo de los problemas que encuentre aquí o de los problemas que llegue al nivel. Por ejemplo, el alumno estaba muy bien aquí. Incluso es un alumno que hace procesos de desarrollo de alto nivel y ahora hizo una buena síntesis. Pero de pronto me dicen que este alumno, como es tan bueno en eso, en todas las demás materias se está rajando y perdió el año. ¿Por qué? Porque como es el mejor ambientalista, usted lo manda a todas las salidas de campo, incluso es James Rodríguez, es el mejor futbolista, y entonces el profesor de educación física lo pondera, lo quiere mucho y pide permiso para que él esté en el Cúcuta Deportivo y que salga. Y entonces, como los entrenamientos son por la tarde, nunca fue a una clase por la tarde y perdió el año por fallas, siendo el mejor en una cosa, cuando él no está aprendiendo solamente eso, sino que el currículo le está pidiendo otras competencias complementarias. Entonces, ¿esto para qué sirve? Aquí hay un hipervínculo, usted se sube hasta aquí, en cualquiera de los dos, oprime, y entonces aquí está cuál es el itinerario que siguen estas estrategias. Primero, lo que se pretende es el desarrollo actitudinal, o sea, la expectativa, el interés, la motivación, la pasión por el aprendizaje, como la voluntad, el carácter, que aquello que no quiere, incluso con el tiempo, aprenda a querer lo que no quiere para después sí poner a hacer lo que sabe. En cambio, en el desarrollo cognitivo y cognitivo, los procesos son pasar del conocimiento a la comprensión, a la aplicación, al análisis y a la síntesis. Y a través de la evaluación, que es el sexto nivel, saber esos procesos. Somos mecánicos o concretos o configurativos, abstractos o lógicos y formales. Desde la observación y la descripción, la comparación, la clasificación, la definición, la crítica, la justificación y la verificación. Ir de las experiencias e imágenes a construir ideas y preconceptos, conceptos y tomar postura crítica. Frente a la postura crítica, entonces la creatividad y después el aprendizaje significativo. Y para eso utilizando los procedimientos necesarios. En conclusión, lo que se pretende con estas estrategias es cambiar la educación que tenemos. Que la educación actual tiene un interés por lo concreto, lo material y lo inmediato. O sea, este es el tema de hoy, mañana quiz sobre esto, parcial sobre esto, y es inmediato. Y hacer una transferencia a través de actividades pedagógicas y didácticas, con un mediador, no con un profesor, ni con un maestro, ni un docente, ni un educador, sino con un mediador. Mediador no es el que sabe del concepto solamente, sino el que sabe del alumno y puede ayudarle a desarrollarse. ¿Y cómo pasar de lo concreto al abstracto? De lo material a lo metacognitivo y de lo inmediato a lo permanente. O sea que el interés de la universidad no puede ser sino que el interés es mejorar los procesos de pensamiento, llegar a los niveles metacognitivos, una inteligencia que epistemológicamente hace filosofía de la ciencia sobre el conocimiento y que lo hace de forma permanente. Y a este proceso lo vamos a llamar ir madurando mentalmente. Por lo general, cuando la mente está desarrollada y tiene altos niveles de madurez, entonces a esa edad es que se debe entregar la cédula. Por eso hubo fechas hace 2 siglos que la cédula se entregaba a los 27 años, después a los 24, después a los 21, después a mí me tocó a los 21, después a los 18. Ahora se quiere entregar a los 15, para que puedan votar y elegir sin capacidades.
Y segundo, para poderlos meter presos, porque la gran mayoría de delitos están entre muchachos de 15 y 17 años. Para eso es que se les va o los vamos a desarrollar mentalmente. Entonces, con esto, nosotros estaríamos terminando. Ahorita hacemos el refrigerio, ya salimos, estamos en el tiempo. Y cuando volvamos, entonces vamos a hacer unos ejercicios especialmente de cómo estas 17 estrategias didácticas pueden ayudar a resolver los problemas que vimos de forma negativa en las 9 habilidades técnicas de la enseñanza tradicionales en las escuelas de enseñanza. Estas son habilidades para el aprendizaje significativo, autónomo y colaborativo. Antes eran para la enseñanza.